panel de control de la máquina incorpora una pantalla principal de programa donde podemos ajustar los parámetros de desbaste total y parcial, es decir, por cada pasada del carro, y a qué velocidad del carro. Acabado, lo mismo, cantidad total para hacer en acabado y la cantidad parcial de bajada de la piedra y a qué velocidad. Y lapeado, que son las pasadas sin realizar carga en la piedra, por lo tanto para pulido y a qué velocidad queremos del carro. Cualquiera de los valores que no queramos que la máquina haga, simplemente lo dejamos a cero y esa fase la máquina no la realizará. Luego tenemos el indicador de dónde queremos que baje la piedra. En este caso bajaría ambos lados. Ahora solo bajaría el lado izquierdo y ahora solo el lado derecho. Y el programa de producción. Esto nos indica que cuando la máquina termine el ciclo automático, la piedra quedará abajo. En cambio, si introduzco este valor, cuando la máquina acabe el ciclo automático, volverá a subir a la cota inicial menos el desgaste que haya tenido la piedra para realizar series iguales de cuchillas. El valor del desgaste de la muela debemos introducirlo nosotros manualmente en este apartado y la máquina lo aplicará. Una vez tenemos este programa tan sencillo realizado, simplemente guardamos. Disponemos un total de 20 programas que podemos editar y modificar para luego recuperar y hacer ya el afilado. Luego en la parte superior hemos visto que tenemos aquí menú de configuración, que nos dice también el número total de cuchillas o ciclos automáticos que ha realizado la máquina en toda su vida útil. Un tercer casilla que nos indica la posición del eje Z o de la piedra, pues es de accionamiento automático, y para no tener que ir a mirar dónde está la piedra, pues nos indica dónde está. Y la pantalla de automáticos que se activa cuando yo pulso Start. Por seguridad, la máquina no nos deja nunca empezar un ciclo hasta que no estamos en el programa de producción, ahí de programas, y vemos qué vamos a introducir, qué vamos a ejecutar con la máquina. Ahora sí nos dejaría pulsar Start, pero como el imán no está activado, no nos deja. Entonces, lo que debemos hacer es magnetizar el plato, pulsando más de 2 segundos el botón, la máquina realiza el magnetizado, y ahora sí que si pulsamos Start, la máquina nos avisa que la piedra va a empezar a girar para que no tengamos las manos en la piedra y ya iniciaría. En esta fase de programa yo puedo subir o bajar la piedra para tocar la cuchilla y vemos la posición de la piedra. Si queremos bajar lentamente, más lentamente, porque queremos rozar muy suavemente la cuchilla, como en el caso de las cuchillas de carburo de tungsteno, pulsando este botón, ahora la bajada es mucho más suave, más lenta. En cambio, si está activado, mi bajada es más rápida. Si ahora yo pulsara nuevamente el botón Start, la máquina empezaría el ciclo de afilado a la velocidad que la hayamos programado. Cuando pulsamos Stop, la máquina parará siempre en uno de los lados, nunca encima de la cuchilla, para evitar quemar la cuchilla.